¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, ya estamos con una nueva transmisión donde vamos a aprender a cómo diseñar accesorios de tubería en 3D. Bueno, les voy a enseñar la forma de cómo diseñar tus piezas prácticamente desde cero, y también te voy a enseñar ciertas herramientas que te van a permitir generar de una forma manual, bueno, automática, todas tus piezas. Bueno, la finalidad de este en vivo es que tú aprendas a cómo crear tus propias piezas sin que dependas absolutamente de ningún programa, ¿ok? Bueno, por ahí tenemos dos personitas en TikTok. Bueno, también tenemos unas personitas aquí en la cuenta de YouTube. Tenemos también aquí rápidamente personitas que se van uniendo. Tenemos cuatro personitas en TikTok. Bueno, chicos, espero que por favor en este en vivo participen. Bueno, vamos a hacer algunas invitaciones rápidamente para ver si se unen más personas. Y vamos a comenzar con este en vivo donde el día de hoy vamos a aprender a diseñar todos estos accesorios que están viendo aquí en pantalla. Lo van a aprender a hacer totalmente paso a paso, ¿bien? Así que, bueno, vamos a hacer una corta invitación y vamos a ver cuántas personitas se nos unen y comencemos, ¿ok? Espero que el día de hoy, pues, aprendan a cómo diseñar, y es que es importante, de igual manera, saber, chicos, cómo diseñar tus accesorios. No depender de algún programa. Bueno, es importante hacerlo y comprender de dónde salen absolutamente, bueno, todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño análisis de este programa, en este caso el Pipe Data, que es un programa que te va, bueno, sobre todo es un programa que viene bajo norma, donde vamos a encontrar prácticamente todos los avances de accesorios, lo que son válvulas, lo que son bridas, bueno, todo. Y ahorita lo vamos a analizar todo. De las personitas que se están conectando aquí por Facebook y también, perdón, por TikTok y por YouTube, por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha absolutamente bien el audio para comenzar? Para que así demos inicio a esta transmisión, ¿ok? De igual manera, este, De igual manera, chicos, este video va a quedar grabado en la cuenta de YouTube, va a quedar grabado en la cuenta de YouTube para que ustedes puedan verlo las veces necesarias, ¿ok? Bueno, espero que por favor participen, y bueno, sobre todo me gustaría saber si se escucha bien el audio, por favor. Las personitas que están aquí en la cuenta de YouTube, por favor, si me confirman si se escucha, por favor. Me gustaría leerlos en los comentarios para que así de esta forma, pues comencemos, chicos, comencemos con la transmisión de hoy. Y vamos a comenzar. Se escucha bien en TikTok. Perfecto, amigo Efraín. Gracias, gracias. Gracias, Efraín. Bueno, de igual manera, chicos, a mí me ayudaría bastante, bastante de que se unan en la cuenta de YouTube, porque de esta forma, pues me ayudarían a cumplir con el objetivo en el canal. Y bueno, chicos, cuando ustedes digan, vamos a arrancar. Me gustaría, chicos, compartiendo en el en vivo, si me ayudan compartiendo este en vivo. Y es que hoy vamos también a analizar este programa que se llama Avicap. Miren. Este programa es un programita que te va a permitir diseñar también, por ejemplo, tus accesorios de tubería. Nos va a permitir dibujarlo ya sea en isométrico, también nos va a permitir dibujarlo a doble línea, y también te permite dibujar, bueno, te permite generar tus vistas también en 3D, ¿ok? Vamos a ir viendo estas herramientas que te van a permitir y facilitar, bueno, en este caso, las personas que trabajamos día a día con AutoCAD y trabajamos en el área de tubería, bueno, pues este programa va a ser totalmente muy fundamental tenerlo también como programa. Bueno, aquí rápidamente les voy a dar rápidamente una pequeña para que ustedes vean lo que van a aprender. Por ejemplo, este programa trabaja en lo que es milímetro, ¿ok? Yo voy a seleccionar en este caso una brida. El programa te permite que selecciones si va a ser en este caso soldable, biselable, roscado, o si va a ser accesorios de PVC para cañerías, hasta eso también, muchachos, ¿ok? En este caso van a ser accesorios biselados, y el programa te pide también, bueno, en este caso el tipo de material, en este caso va a ser acero de carbono. Yo le voy a decir que quiero dibujar, por ejemplo, una brida de 4 pulgadas, diámetro nominal. Bueno, en este caso, 4 pulgadas en milímetros vendrían siendo 100 milímetros aproximadamente, ¿ok? Y aquí voy a seleccionar en este caso la brida. Y aquí me va a pedir la clase. En este caso yo le voy a decir que va a ser una brida de clase 600. Voy a decirle que sea doble línea. Le voy a dar vista y dibujo. Esto es algo rápido, chicos, ¿ok? Esto es nada más para que vean lo que van a aprender el día de hoy. José, gracias por esa rosita, amigo José. La verdad, gracias. Miren, el programa aquí te va a dar una opción, y en este caso te da la vista si vas a dibujar en planta o vas a dibujar en elevación. Miren, selecciono esta vista de aquí y el programa te va a pedir que generes un punto. Miren.
generamos un punto y miren chicos, de una forma automática, miren, como pueden ver, el programa ya nos generó la brida. Ahora bien, este programa es totalmente muy, pero muy detalloso. Bueno, le voy a dar brida nuevamente. Y si yo le digo, le voy a venir nuevamente a dibujo, bueno, pero en este caso yo voy a cambiar la clase. Ok, voy a cambiar la clase, miren. Vamos a cambiar a clase 900 y miren lo que hace el programa. Ok, observen. Le vamos a dar vista y dibujo. Y de igual manera nos va a aparecer aquí el menú. Ok, aquí nos aparece el menú. Yo voy a seleccionar cualquiera, ok. Una vista aquí de esta vista de aquí. Voy a dar un clic en este punto de aquí y me va a generar. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a activar. El programa tiene una opción, chicos, que también te representa. Sabemos que a partir de 900 libras, de 900 libras en adelante, el tipo de brida pues ya son de anillo, ¿ok? Entonces yo voy a buscar esa configuración ahorita para que nos dé también el efecto de que esta brida pues prácticamente lleva un anillo. A ver, vamos a ver aquí empaque. Ok, vamos a ver aquí, permítame un momentito. Ok, ok, como es lanzada, ok, ok, vamos a ver. Le decimos ok. Vamos a ver ahorita, a ver si nos lo hace, pero bueno. La finalidad es eso, chicos. Bueno, me gustaría leer en los comentarios, chicos, si ya están listos para que arranquemos, ¿ok? De las personitas que están aquí, 5 espectadores en YouTube, por favor, si me dicen que ya iniciemos, vamos a comenzar, chicos. Perfecto, ingeniero Manuel, gracias por confirmar. Bien, cuando ustedes digan, chicos, vamos a iniciar con esta transmisión y bueno, la finalidad de hoy es que vamos a aprender a diseñar accesorios en 3D y ¿saben qué, chicos? Esos accesorios nos los vamos a llevar a AutoCAD Plan 3D. ¿Por qué? Porque las personitas que están comenzando a trabajar con AutoCAD Plan 3D, muchos de ellos ya se han topado con ciertos elementos o accesorios que no están en el programa. Pero eso no quiere decir que tú no los puedas diseñar y que los puedas convertir en objeto inteligente. Bueno, esto lo vamos a aprender en esta tarde y bien. Vamos a comenzar haciendo ejercicios de cómo diseñar estos elementos totalmente bueno, paso a paso lo vamos a hacer con AutoCAD, ¿ok? De esta forma, chicos, quiero que ustedes sean independientes y bueno, así como les mostré este programa, claro que este programa nos optimiza el tiempo, pero hay algo importante que debemos de aprender y es que no todo el tiempo vamos a tener los programas a la mano, ¿ok? Bueno, yo voy a abrir un documento nuevo, voy a abrir un documento nuevo y le voy a decir aquí, vamos a llamarlo como, en este caso, piezas o accesorios, tubería. Accesorios, accesorios, tubería 3D, ¿ok? Bueno, lo voy a guardar aquí en el escritorio y guardamos. Bien, listo chicos, ya tenemos guardado. Esto es lo fundamental que tenemos que hacer chicos antes de comenzar a trabajar, ¿ok? Nos vamos a ayudar muchísimo chicos, nos vamos a ayudar muchísimo de la parte de Pipedat, ¿ok? Si alguien de ustedes no tiene este programa, pues lo hace saber, ¿ok? Me lo hace saber y se lo vamos a hacer llegar sin ningún problema, ¿ok? Bueno, Pedro Masí, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, aquí están pidiendo por YouTube que iniciemos. Vamos a iniciar. Bien, yo voy a hacer rápidamente aquí esto. Voy a dividir pantalla y aquí voy a hacer más pequeño esta pantallita del Pipe Data. Bien, aquí está. Aquí está. Vamos a apoyarnos aquí de este poderoso. La verdad, esta es una herramienta totalmente muy fundamental, chicos, ¿ok? Para los que trabajamos día a día con, en este caso, en el mundo del diseño de AutoCAD. Bien, vamos a comenzar a dibujar una T, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejercicios y verán lo fácil que es, Nicole. ¿Por qué la loseta que pongo encima no hay alrededor? Bueno, Nicole, ahorita vemos que escribas tu respuesta completa. Bueno, ahorita estamos viendo la parte de tubería, también vamos a ver esa parte, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a diseñar una T, chicos? Bueno, les voy a enseñar la forma en cómo lo hago yo, ¿ok? Miren, si nosotros sumamos, esto es simplemente, chicos, hay que tener un poquito de lógica, ¿ok? Miren, yo tengo aquí 216 más 216 por 2. 432 va a ser la longitud que va a tener, la longitud general de mi T. Bueno, voy a poner una línea de 432, ¿ok? Bueno, aquí tengo 432, que es todo el avance. Bueno, en esta cara de aquí tenemos un avance de 216. Bueno, yo voy a hacer una línea, miren lo que yo voy a hacer rápidamente. Una línea de 216, ¿ok? Yo aquí tengo ya centrado prácticamente el cuerpo. Tengo el cuerpo de lo que viene siendo mi T, ¿ok?
Para eso sabemos, si es una brida, perdón, una T de 10 pulgadas, vamos a buscar ahora el diámetro exterior de esa T, ¿ok? Vamos a venir aquí donde dice pipe, ¿ok? Le vamos a decir aquí. Y el diámetro exterior vendría siendo 324, ¿ok? Bueno, yo voy a tirar una línea, miren, 324. Bueno, en este caso, miren lo que vamos a hacer. Ya tenemos el cuerpo. Vamos a cambiar a una vista en 3D, ¿ok? Le voy a dar con 3R rotación. Voy a cambiar el sentido, ahí está. Listo, ya lo tenemos. Bueno, me dice que 324 es el diámetro. Bueno, ¿qué voy a hacer yo, chicos? Yo voy a cambiar aquí. Aquí es fundamental, chicos, dominar la parte de cambiar los sentidos de los cuadrantes, X, Y, Z. Bueno, quiero que tengan en mente que la parte de la Z siempre va a ser el volumen, ¿ok? Y X y Y va a ser el plano donde se va a dibujar el objeto. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Y miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un círculo, miren, círculo, comando círculo. Le voy a dar de diámetro y le voy a poner 324, que 324 viene siendo, chicos, miren, ahí está. 324 viene siendo el diámetro exterior. Vamos a hacerlo totalmente a escala, chicos, ¿ok? Vamos a hacerlo totalmente a escala. Y el diámetro interior para esta tubería, bueno, el diámetro interior dice que es de 305, ¿ok? Voy a hacer un círculo, círculo, comando círculo. Voy a buscar el centro de esta línea. Le voy a dar de diámetro y le voy a poner 305, ¿ok? Bueno, ahí está. 3R rotación. Bueno, esta es una forma, chicos. Les voy a enseñar también otra forma. Las formas que hay para hacer esto, ¿ok? Así que por favor, atento. Bueno, ya tengo esta base de aquí. Le saco una copia. Le voy a decir 3R rotación. Miren, 3R rotación. Voy a cambiar, por ejemplo, voy a buscar este sentido. Ahí está. Lo voy a mover y me lo llevo aquí, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué para mí es mejor hacerlo en 3D y no en 2D? Es que a partir de 3D vamos a poder sacar las vistas que ustedes quieran. Vista en elevación, vista en planta, vista, bueno, al sentido que ustedes necesitan hacer un objeto, ¿ok? Miren, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar con el comando EX extrude, seleccionamos los dos círculos, Enter, y en este caso yo le voy a tocar este extremo de esta línea, ok, miren, ahí está. Ya lo tenemos, lo mismo voy a hacer aquí. Le voy a decir extruir, que también lo vamos a hacer de otra forma, ¿ok? Voy a tocar en este caso a este punto de aquí y listo. Miren, ya lo tenemos. Voy a cambiar de vista, ¿ok? Así que las personitas que se están conectando por TikTok, no se preocupen porque este video va a quedar grabado en la cuenta de YouTube. En el link en mi descripción de la biografía de TikTok van a tener el enlace a mi cuenta, ¿ok? Miren, aquí viene la parte mágica, chicos. Vamos a decirle sustraer. Vamos a hacer una sustracción. Como pueden ver, chicos, todo esto que tenemos aquí son sólidos. Ok. Voy a cambiar con el comando SHA, Enter. Me va a desplegar las diferentes vistas. En ese caso, yo para poder hacer una sustracción mejor, voy a cambiar a 2, que es la vista alámbrico. Bien. Miren lo que vamos a hacer ahora, muchachos. Le voy a decir sustraer. ¿Cómo vamos a ir interpretando estos comandos? Bien. Sustraer te dice, ejecutamos el comando sustraer y el comando te va a decir, selecciona a cuáles objetos le quieres hacer una sustracción. Yo voy a seleccionar en este caso los círculos exteriores. Bueno, ya los seleccioné, ¿ok? Enter, te dice, ahora selecciona cuáles son los objetos que te van a servir para hacer la sustracción. En este caso voy a seleccionar los círculos internos, seleccionamos los dos círculos, damos Enter y miren, chicos, miren lo que acaba de pasar. Vamos a ejecutar el comando SHA, Enter, y aquí vamos a ejecutar el comando realista. Miren, ahí está, chicos. Como pueden ver, miren, ya tenemos nuestra primera pieza, chicos. ¿Ya vieron? Tenemos nuestra primera pieza aquí, totalmente en 3D. Y bueno, aquí, esta es una forma de cómo hacerlo. Bueno, les voy a enseñar también otra forma de hacerlo absolutamente rápido, que de igual manera, chicos, hacerle el espesor, creo que nos llevamos un poquito más de tiempo tratando de hacer un espesor y cositas así. Miren la forma que también lo pueden hacer, ¿ok? Chicos, esto no es limitativo. Esto es una forma que yo les estoy dando la idea de cómo hacerlo, pero si ustedes tienen una mejor forma, excelente, ok. Bien, voy a hacer nada más un círculo, voy a hacer un círculo. Miren, vamos a hacerlo la otra forma. Miren cuánto tiempo lo hacemos. Círculo, diámetro 324, que es el diámetro exterior. Saco otra línea. Mira, ahí está, dos copias. Bueno,
Vamos a ejecutar el comando sweep. Miren, comando sweep. Tocamos el círculo, enter, tocamos la línea, ¿ok? Voy a cambiar la vista alámbrico para que ustedes vean qué es lo que está pasando, ¿ok? Pues, listo, ahí está. Comando sweep. Y si quieren que les vuelva a hacer el ejercicio, lo volvemos a hacer con otras piezas, ¿ok? Enter, tocamos el círculo, enter, tocamos la línea. Miren, listo, chicos, ya tenemos ensamblado esta parte de aquí, pero como pueden ver en la parte de en medio, bueno, para poder hacer la sustracción necesitamos agregarle, por ejemplo, el espesor de nuestro elemento. Bueno, yo voy a hacer esto, a mí siempre me gusta apoyarme de esto, miren. Yo voy a seleccionar en base al punto de las coordenadas, miren, y lo voy a posicionar en esta cara, miren, ahí está. En automático, las coordenadas X y Y se adaptan a la cara de lo que va a ser una de las caras de la T. Bueno, voy a ejecutar el comando círculo. Miren, ahí está. Círculo, busco el centro. Y ahí está, miren, chicos. Bien. Le voy a dar D de diámetro y le voy a decir 305, ¿ok? Que vendría siendo el diámetro interno. Bueno, en la parte superior yo también necesito hacer lo mismo. Bueno, pues vengo aquí, toco en relación y miren, cuando yo toque esta cara, de igual manera el cuadrante también se adapta. Bueno, aquí es fundamental, chicos, fundamental considerar el cubo y ahorita van a ver el por qué. Miren, voy a hacer nuevamente círculo. Si se dan cuenta, miren, cuando ejecuto el comando círculo, me va a pedir el centro, aquí está. Miren, se adapta a la cara de esta vista, ¿ok? Le vamos a decir diámetro y le vamos a decir 305, ¿ok? Listo, chicos. Y hacemos lo mismo, chicos. Aquí lo que me faltaría es hacer la sustracción. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente. Le voy a dar extruir. Aquí está. Lo voy a extruir, no sé, aquí. En relación a este punto, le voy a decir extruir en relación igual al centro aquí. Listo, chicos. Y como lo hicimos anteriormente, comando sustraer, enter, seleccionamos los círculos exteriores, enter, seleccionamos los círculos interiores, enter y listo. Tenemos el mismo resultado, chicos. Bien, ahí está. De esta forma, muchachos, ustedes pueden ir haciendo sus piezas de una forma automática. Bien, de las personitas que están conectadas tanto en TikTok, en YouTube, me pueden confirmar si hasta este momento quedó totalmente claro cómo hacer esta pieza y vamos a continuar. Ahora bien, sabemos que existen las T reductoras y bueno, el procedimiento va a ser el mismo, chicos. El procedimiento va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar va a ser el diámetro menor, ¿ok? El diámetro menor y de igual manera su avance. Y es todo lo que tenemos que hacer. Bien, me gustaría leerles en los comentarios y hasta este momento, por favor, las personitas que están aquí en la cuenta de YouTube y todo, si me ayudan con esos corazoncitos y todo, por favor, si me ayudan también las personas que están en TikTok, me confirman si todo bien. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio, chicos. Vamos a guardar. Y miren, estos accesorios nos los vamos a llevar a plan 3D y los vamos a convertir en objeto inteligente, ¿ok? Bueno, vamos a hacer ahora un codo, ¿ok? Vamos a hacer un codo. Bien. Después de que hacemos esto, chicos, es fundamental. Cuando modificamos de forma manual, chicos, miren. Cuando nosotros hacemos la modificación de los cuadrantes, es fundamental ejecutar el siguiente programa, el comando. Miren, quiero que tengan mucha atención. Miren, cuando yo muevo el cuadrante a un sentido, miren cómo se modifica también el cubo. Bien, si yo quisiera una vista top, miren cómo se desconfigura la vista. Bueno, cuando nosotros terminamos, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero no sé, un círculo en esta cara. Si se dan cuenta, miren el cubo cómo sufre cambio. Bueno, ¿cómo puedo restablecer yo este cubo? Voy a ejecutar el comando UCS, chicos, enter. Le voy a dar W de Word. Listo, miren cómo se restableció el cubo, ¿ok? De esta forma, ya podemos, miren, yo puedo sacar una vista lateral izquierda, una vista lateral frontal y bien. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la finalidad? Voy a eliminar esta T y miren. ¿Para qué te sirve, chicos, poder hacer esto en 3D? Miren lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a sacar vista con el comando Flagshop. Desactivo esta opción y voy a activar la casilla de abajo, ¿ok? Le voy a decir crear y aquí le voy a dar clic, enter y miren, aquí está. Bueno, como aquí tenemos una vista en 3D, prácticamente nuestra vista en frontal no se aprecia. La voy a cortar o la puedo copiar y me la voy a llevar a mi dibujo donde quiero hacer mi galería. Miren, ahí está, chicos. Aquí tenemos ya una T. Ahora bien, si yo quiero una vista en planta, perfecto, no pasa nada. Vengo igual con Flagshop, una vista en Flagshop, lo mismo, crear. Ahí está, enter, listo. Me la corto y me la llevo, ¿ok? Listo, aquí está. Aquí la tenemos, una vista en planta. Ahora, si necesito una vista, no sé, una vista frontal, no se preocupen, aquí está. De una forma totalmente rápida, ustedes pueden sacar todas sus vistas, chicos. Mira, ahí está. Listo.
Corto, me la voy a cortar y me la voy a pegar aquí. Bien, ahí está. Aquí está, una vista frontal. Ahora que yo necesito vistas en isométrica, no pasa nada. Mire, ahí está. Le digo flag shop. Es más, si yo quisiera sacar varias vistas, por ejemplo, en isométrica en diferentes sentidos, voy a hacerlo con una, bueno, aquí lo ideal es lo siguiente, sacamos copia y vamos a rotarlo. Para no estar sacando vista por vista, lo recomendable sería hacer esto, miren, ahí está. En este sentido, después sacamos una copia y vamos a, por ejemplo, si necesito otro sentido por acá, miren. Aquí ustedes van a sacar los diferentes sentidos que necesiten, ¿ok? Por ejemplo, no sé, vamos a rotarlo así, miren, tres rotación. Ustedes pueden aprovechar a sacar todas las vistas posibles, miren, ahí está. Hacia abajo, hacia arriba, miren, ahí está, hasta ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo mismo, sacan todas las vistas que necesitan y con que ejecuten una vez flag shop, miren, flag shop, crear, por ejemplo, vista, aquí está. Enter, enter, cortamos y miren, chicos. De esta forma ya tenemos totalmente a escala. Miren, chicos, tenemos totalmente a escala todas las vistas de nuestra tubería, chicos. Oye, amigo, ¿usted tiene video aquí en TikTok? Amigo Eduardo, sí tengo muchos videos, amigo. Tengo videos, pero por cuestiones de tiempo que nada más me permite, bueno, en este caso, lo recomendable es hacerlo de 1 minuto. Si hago videos de más de 1 minuto, pues sinceramente las personas les aburre. Pero voy a considerar hacer estos videos de una forma rápida, ¿ok? No te preocupes. Bueno, estos videos, en este caso yo estoy transmitiendo en la cuenta de YouTube y este video va a quedar colgado en YouTube, ¿ok? Bueno, ya tenemos, por ejemplo, miren, ya tenemos lo que vienen siendo las T de 10 pulgadas, chicos. Bien, ya la tenemos. Bien, vamos a pasar ahora a hacer otros accesorios y bien, vamos a hacer ahora los codos. Bien, vamos a pasar a los codos. Sabemos, vamos a anotar ese dato, 305 vendría siendo, chicos, el diámetro, en este caso el diámetro interior, y 324 vendría siendo el diámetro exterior, ¿ok? Bueno, vamos a hacer ahora los codos, chicos. Vamos a pasar a hacer coditos y listo. Vamos a pasar aquí, accesorio 3D. Bueno, vamos a hacer aquí. Miren lo fácil que es diseñar los codos, chicos. Aquí la cuestión es tener un poquito de creatividad, ¿ok? Vamos a buscar aquí un codo de radio largo de 10 pulgadas. Miren, aquí lo tenemos. Y miren lo fácil que es hacer tus codos, chicos. De esta forma, como está en YouTube. Eduardo, en la descripción de la biografía, ahí hay un link que te va a llevar directamente a mi canal de YouTube, ¿ok? Que de igual manera, no te preocupes, ahorita para las personas que están preguntando, vamos a darle ese dato, ¿ok? Para que se vayan uniendo. A mí me ayudarían muchísimo, chicos, si se unen, por favor, a la cuenta si se pueden unir a la cuenta de YouTube. De esta forma, el algoritmo, pues, está dando más invitaciones para más personas. Bien, vamos a pasar rápidamente, vamos a hacer rápidamente, vamos a mostrarle cuál es el canal de YouTube y cuál es el contenido que estamos transmitiendo para que ustedes puedan ir aprendiendo, chicos. Este canal tiene muchos videos que la verdad les podría ayudar muchísimo para las personas que están comenzando a trabajar en el mundo de la tubería. Mira, este es mi canal de YouTube, amigo. Mira, este es mi canal de YouTube. Así me vas a encontrar y mira, vas a encontrar toda esta cantidad de videos. Mira, mucha información que te va a servir muchísimo. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la parte de diseñar el codo. Bien, el avance de un codo de 90 grados, bueno, un codo de radio largo de 10 pulgadas, bueno, lo vamos a hacer de esta siguiente forma, chicos. Siempre que vayamos a dibujar algo, chicos, lo indispensable es hacerlo en plano. Vamos a tirar primero el bosquejo. ¿Cuál es el avance de un codo? Bueno, pues la fórmula es diámetro más radio. Es decir, si mi codo es de 10 pulgadas, la fórmula me dice que para un codo de radio largo es diámetro más radio. Bueno, el diámetro serían 10, ¿ok? El diámetro más 5, que vendría siendo el radio, serían 5 pulgadas, serían 15. Por 25.4 tendrían 381 y esos 381 son los que tenemos en el Pipedata. Bueno, esta es una forma de cómo saber el avance de un codo de 90, ¿ok? Diámetro más radio. Bien, me dice que es 381. Bueno, voy a dibujar una línea de 381. Después aquí voy a dibujar una línea de 381. Ya lo tenemos. Bien. Aquí la técnica es dibujar, por ejemplo, los dos lados de 381. Vamos a ocupar el comando Philip, vamos a ocupar el comando, bueno, en este caso la opción radio, y en radio le vamos a poner 381. Vamos a tocar ambas líneas y miren, en este caso el programa nos generó la curva, chicos. Miren, ya tenemos la curva de nuestro codo. Comando 3R de rotación, miren, aquí está, aquí está. Aquí está, vamos a hacerlo hacia arriba, miren, vamos a hacerlo aquí hacia arriba, listo. Vamos a hacerlo así, a ver.
Listo, chicos, ya lo tenemos. Miren, ya lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a hacer un círculo, círculo, comando círculo. Voy a tocar el centro, en este caso de mi guía, le voy a dar D de diámetro. Vamos a dibujar primero el diámetro interno, ¿ok? 305. Nuevamente círculo, toco el centro, le digo diámetro y vamos a dibujar el diámetro exterior que es 324, ¿ok? Miren, ya lo tenemos, chicos. Ya tenemos aquí la guía, ¿ok? Vamos a ejecutar el comando extruir, extruir. Seleccionamos los dos círculos, enter. Y aquí en la parte de abajo siempre hay que leer. Yo le voy a decir patch, miren, patch. Y te va a pedir que selecciones en este caso la línea guía, o sea, hacia dónde se va a adaptar los círculos. Voy a tocar aquí y miren lo que hace el programa. De una forma automática, miren, nos generó el código. Vamos a ejecutar el comando SHA-2, en este caso para que me cambie a vista alámbrica. Y de igual manera vamos a hacer lo siguiente, sustraer. Te dice el programa, ¿a quién le sustraemos? Bueno, al diámetro exterior, al círculo exterior, enter. Ahora, ¿qué sustraemos? Bueno, el círculo interior, enter y listo. Le decimos SHA, R de realista y miren, chicos. Ya tenemos dibujada prácticamente nuestro codo. Y de igual manera, miren, vamos a hacer esto. Yo voy a eliminar estos codos y miren. De esta forma, si tú estás dibujando tubería, miren, vamos a ensamblarlo, ¿ok? Podemos hacer, ya con esto, miren, ¿cómo puedo yo, bueno, yo quiero buscar el centro, el centro de la cara de abajo del codo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, presiono, por ejemplo, lo selecciono y le digo M de mover. Te va a pedir que selecciones un punto base o un punto de referencia. Yo voy a presionar Shift, clic derecho y le voy a decir Center. Miren, en este momento, miren, en automático me marcó el centro. De igual manera, voy a venir aquí, le voy a dar Shift, clic derecho, le voy a decir centro. Miren, cuando yo toco esta cara, en automático se ensambla. Miren, chicos, ahí está. Ahí lo tenemos. Ya aquí podemos ir comenzando nosotros. Miren, chicos, ya podemos comenzar a diseñar nuestra tubería de forma manual. ¿Por qué? Porque es indispensable que también ustedes sepan hacer sus objetos, ¿ok? Nunca depender de un programa, ¿ok? Que ustedes necesitan una vista, no se preocupen, lo pueden hacer. Bien, vamos a ir haciendo un poquito más complejo esto y bueno, vamos a hacer una reducción excéntrica, chicos. Bien, es que realmente, chicos, aquí estas primeras dos piezas son súper fáciles, pero muchas personas cuando quieren hacer una reducción excéntrica, pues no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo y les voy a mostrar el por qué. Una reducción excéntrica, chicos, tiene una cara, miren, tiene una cara plana, miren, ahí está, una cara plana y bueno. Así que en esta tarde les voy a enseñar el secreto de cómo hacer esta reducción excéntrica, ¿ok? Y aquí vamos con el procedimiento, chicos. Así que vamos a una vista en planta y bueno, vamos a pasar a la vista en planta y no se olviden, chicos, que por favor, si se unen a mi cuenta de YouTube, que está en la descripción de la biografía, la verdad, a esas 7 personitas que están ahí en el en vivo, tarde pero presente. Y Beck, bienvenida amiga, la verdad, bienvenida. Vamos iniciando, Beck. Pero no te preocupes porque el video va a quedar grabado en YouTube, ¿ok? Bien, vamos a diseñar una reducción excéntrica. Y es que realmente, chicos, esto realmente muy pocas personas lo compartimos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la mentalidad como la que tengo yo de poder compartir mi experiencia. Yo sé que al compartir mi experiencia no quiere decir que ya yo no voy a tener trabajo, que ya nada. Al contrario, yo estoy súper contento de poder compartir y que ustedes el día de mañana sean personas totalmente más competitivas, ¿ok? La verdad me da mucho gusto, a mí esta amiga Ibe que tiene muchas ganas de aprender y bueno, y esta chica como al igual que los demás presentes el día de hoy, eso me gusta. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio. Bien, vamos a hacer una reducción excéntrica de 10 vamos a hacerla por 8, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los datos que yo necesito? Bueno, yo aquí voy a sacar rápidamente, voy a hacer un bosquejo, ¿ok? Yo necesito saber cuál es su avance. Bueno, su avance es de 178. Bien. Bueno, voy a hacer aquí rápidamente los datos. ¿Qué datos necesitamos? 178 es su avance, ¿ok? ¿Y cuál es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro mayor? Bueno, el diámetro mayor va a tener prácticamente 324, ¿ok? 324. Y 8 pulgadas, vamos a pasar aquí. ¿Cuál es el diámetro exterior de una tubería de 8 pulgadas? Pues con el pipe data lo sacamos. Nos vamos a 8 y nos dice que es 219, ¿ok? 219, 219 va a ser la cara más pequeña de nuestra reducción. Bueno, vamos a pasar aquí nuevamente, accesorios. Vamos a buscar aquí, 10 por 8.
¿Qué es lo que yo voy a dibujar primero? Voy a dibujar una línea que va a tener 178, ¿ok? Esos 178 es el avance de mi reducción excéntrica. Bien, la cara, una de las caras va a tener, el diámetro mayor tiene 324, ¿ok? 324, lo voy a copiar, miren, en relación al centro lo voy a posicionar aquí. Bien, de 320, 10 por 8, bien, perfecto. Y voy a dibujar una línea, miren, una línea de 200, ¿qué? 219, a ver, déjenme ver aquí rápidamente. De 8 pulgadas, bueno, vamos a hacerlo así. Creo que es 8.5, a ver, 8.5 por 25.4. Ok, 15, a ver, vamos a ver. 8 pulgadas rápidamente. 219, ok. 219 va a ser, chicos, el diámetro exterior. En este caso, 219, ok. Listo. Yo aquí ya tengo la cara. Miren lo que vamos a hacer. Bien. Yo aquí, como pueden ver, esta cara de aquí, miren. Aquí. Yo voy a subir esta cara. Ok, ¿ya vieron? Ok. Aquí lo tenemos. Miren, aquí nosotros, si se dan cuenta, aquí rápida, aquí lo podemos hacer de una forma, ¿cómo le podría decir? Mira, aquí podemos hacer esto porque no tenemos dimensiones de cuánto va a tener aquí y va a tener aquí, no. Pero eso es lo de menos, muchachos, o sea, eso es lo de menos, miren. Hacemos esto de aquí y hacemos esto de aquí. Miren, si se dan cuenta, ya tenemos dibujada prácticamente aquí. Como pueden ver, aquí gráficamente se ve bien la figura y es porque es representativo. Realmente no es una pieza que te escala. Pero aquí, miren, como pueden ver, aquí nosotros sí tenemos la pieza totalmente diseñada a escala, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a pasar a una vista aquí. Una vista en 3D, le vamos a decir 3 rotación. Y miren la forma en la que lo vamos a hacer, chicos. Le vamos a dar aquí, miren. ¿Está? Aquí, listo. Necesito cambiar el cuadrante, yo necesito cambiar este cuadrante porque necesito dibujar círculos y miren, aquí va la técnica, yo necesito cambiar este cuadrante así, ¿ok? ¿Por qué de esta forma? A ver, vamos a ver aquí, círculo, yo le voy a decir círculo, vamos a hacer un círculo, a ver aquí, ok, vamos a hacer un círculo en relación a este punto, a ver, a este punto de aquí, mira, vamos a hacer un círculo igual aquí. Círculo de 2 puntos, miren, en relación al centro, círculo, vamos a buscar el centro, ¿ok? Comando círculo, aquí lo tenemos, ok, miren, ahí está. Aquí lo tenemos, listo. Yo también voy a sacarle una copia a este círculo y lo pegamos aquí y listo, miren. Y aquí también. Le voy a sacar una copia y me lo llevo aquí. Listo, chicos, miren. Si se dan cuenta, ya tenemos el molde, chicos. Ya nos quedó, miren, ya nos quedó la cara plana hacia abajo, ¿ok? Dice, ¿cuál es el programa que saca las dimensiones del fixing? Se llama Pipedat, amigo. Únete por favor al canal de Telegram. Lo vas a encontrar, el acceso lo vas a encontrar a través de la cuenta de YouTube. Por favor, únete, amigo Felipe. Y ahí te lo voy a compartir. De hecho, ahí está gratis para todos ustedes, ¿ok? Bien. Ahora bien, chicos, ya tenemos totalmente el esqueleto. Ahora bien, ¿qué comando vamos a utilizar para darle vida? Bueno, vamos a ejecutar el comando loft, ¿ok? Comando loft y miren lo que hace este comando. Tocamos este círculo de aquí, tocamos este círculo aquí, tocamos este círculo aquí, enter, enter y listo. Le decimos ya, R de realista. Miren, chicos, ya tenemos prácticamente diseñado, miren, ya tenemos nuestra reducción excéntrica, chicos. Bien, voy a deshacer tantito, miren, ahí está. Y voy a hacer aquí, rápidamente voy a hacer un círculo, miren, un círculo para que podamos hacer la sustracción, ¿ok? Listo, vamos a hacer aquí. De aquí, lo voy a hacer realmente sin la medida real de lo que es el diámetro interno. Miren, ahí está. Lo voy a hacer aquí, también aquí. Círculo. Ahora bien, chicos, me gustaría leerles en los comentarios si realmente ya tenían idea de cómo hacer este tipo de piezas de tubería, chicos. ¿Por qué? Porque lo importante para mí es que ustedes también aprendan a diseñar, ¿ok? Que no dependan de que alguien les esté compartiendo los accesorios. No, yo quiero que ustedes aprendan porque el día de mañana que vayan a una empresa a presentar examen, ustedes sepan hacerlo, ¿ok? Quiero a los mejores dibujantes. Bien. Voy a hacer lo mismo, ¿ok? Voy a decirle loft. Voy a tocar primero los círculos exteriores, enter.
Nuevamente ejecuto Loft, toco ahora, ahora voy a tocar los círculos. Bueno, a ver, creo que ahora toqué, no sé si toqué. Ah, ok, listo. Loft nuevamente, toco ahora los círculos internos. Mira, ahí está, aquí está, aquí está. Listo. Ahora sí, le vamos a decir SHA, R de la lista y listo, chicos. Miren, ahí está. Vamos a hacer la sustracción. Le vamos a decir SU, tocamos en este caso, o vamos a cambiar a una vista alámbrica, que es lo recomendable. Sustraer, seleccionamos la cara, en este caso la parte de afuera, ¿ok? Enter. Y ahora, ¿qué vamos a sustraer? Enter y listo, chicos. SHA, Enter, R de la lista y miren. Tenemos la reducción excéntrica, muchachos. Miren, ahí está. Ya tenemos la reducción. ¿Cómo modificamos? Miren, como modificamos lo que viene siendo los cuadrantes, miren cómo tenemos desconfigurado el cubo. UCS, Enter, W y miren cómo se restablece. Listo, chicos. Ahora bien, vamos a hacer esto. Vamos a ir ensamblando. Ya, vamos a cambiar una vista alámbrico. Seleccionamos, movemos en relación Shift clic derecho centro, tocamos aquí y nos lo vamos a llevar aquí. Miren, aquí está. Shift clic derecho centro, aquí está. Y lo ensamblamos, chicos. Miren. Ya, R de la lista. Miren, chicos. Ya tenemos una reducción excéntrica. Ahora bien, si yo quiero dibujar, por ejemplo, una tubería. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a dibujar tubería. Aquí está. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a dibujar un círculo de diámetro de 219, ¿ok? Le voy a decir 3R rotación para... ¿Qué tal? ¿Está? Yo le puedo decir extruir, ¿ok? ¿Listo? Voy a mover en relación al punto. Shift clic derecho, le digo centro, me marca el centro. Lo voy a pegar en relación a esta cara, le digo Shift clic derecho, centro y me da al centro. Mira, ahí está. Miren, de esta forma nosotros ya podemos ir haciendo, miren, podemos ir haciendo nuestra tubería. Y bien, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo voy a sacar una vista de esta tubería. Bien, yo le voy a sacar una copia a esta T. La voy a explotar, miren. ¿Para qué? Para sacarlos. Listo. Yo nada más necesito esta parte de aquí, esta parte de aquí y listo. Miren, voy a decir esto, extruir. Vamos a extruir aquí. Le voy a decir SHA 2 realista, sustraer a este círculo. Le vamos a sustraer la parte interna. Ya debe de estar hueco, ¿ok? Mira, ahí está. Listo. Vamos a cambiar a SHA R de realista y a ver, creo que no me lo hizo bien. Vamos a hacerlo. Ah, ok. Probablemente tenga otra línea. Vamos a decir. Sí. Miren, vamos a decirle sustraer a esto. Enter, le vamos a sustraer esto. Seguramente, bueno, tengo duplicado los círculos, pero bueno. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, chicos. Esto es la finalidad de que ustedes sepan hacer sus accesorios, chicos. Aquí está. Listo, chicos. Miren. Y de igual manera, yo esto me lo llevo para acá. Mira, me lo puedo llevar acá. Lo voy a pegar aquí. Y vamos a ir finalizando esta parte y vamos a pasar a otra parte. ¿Okay? Vamos a pasar a plan 3D. Yo sé que muchos de ustedes quieren seguir aprendiendo plan 3D. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en plan 3D? Bueno, les voy a enseñar algunos truquitos que son fundamentales. Bien, miren. Ya tenemos este arreglo de tubería. Y bueno, si necesitamos hacer una presentación, pues vamos a hacer Photoshop. Seleccionamos aquí el cubito. Damos, por ejemplo, aquí, clic, enter, enter y listo. Mira. Cortamos. Pegamos y miren, tenemos una vista totalmente, miren chicos, en isométrico. Pero si necesitamos una vista en planta, bueno, pues le decimos top, Photoshop y con esto ustedes pueden hacer todo, chicos. Ahora sí, viene aquí una cuestión. Esto es hacerlo de forma manual. Bueno, muchos de ustedes ya saben que con AutoCAD Plan 3D, el programa con que tú hagas esto, miren, el programa con que tú diseñes esto, prácticamente hagas tu diseño, el programa automático te va a sacar isométricos y ahorita lo vamos a ver. Bueno, si alguien tiene alguna duda, tanto por Facebook, por YouTube, por favor me lo hace saber. Alguien por aquí es importante saber esta información en la prueba. Luego no te permiten. Así es, Ibe, claro. En las pruebas nunca te van a dejar que tú saques tus archivitos para hacer realmente tus prácticas. No, tú tienes que aprender a hacerlo. Bien, me gustaría saber, y justo lo vi en clase de CAP. Kelly, perfectamente, Kelly, perfecto. Espero que, bueno, esta explicación también te haya ayudado a fundamentar más lo que has venido aprendiendo. Ok, chicos, los que están en YouTube y también en TikTok, si me dicen que continuemos, por favor, vamos, me dicen si pasamos a una nueva fase o si ya quedó claro de cómo diseñar tus accesorios. Si ya quedó claro, vamos a pasar a AutoCAD Plan 3D. Así que, por favor, les leo en los comentarios, pero bueno, bien.
Esta es una forma de cómo diseñar tus accesorios de forma manual. En este caso, utilizando el PipeDAT y bien. Pero bueno, ¿cuál es el programa donde ves las dimensiones de fixing? Se llama PipeDAT, Felipe, se llama PipeDAT. De hecho, te los voy a compartir, chicos, se los voy a compartir, pero por favor, únanse tanto por Facebook, perdón, en YouTube, y ahí se los voy a compartir sin ningún problema. Cuando estés en YouTube, me dejas mensaje y yo te voy a contactar por ese medio, ¿ok? Bien, esto es hacerlo de forma manual. Pero, chicos, de igual manera está este mega programa y ahorita les voy a enseñar cómo sacarle provecho. Cómo sacarle provecho al programa AVICAD 2020. Y es que muy pocas personas tienen conocimiento acerca de herramientas que te van a permitir automatizar el tiempo de dibujo. Ok, miren, con este programa yo puedo sacar todo lo que yo hice de forma manual, lo puedo hacer con este programa y yo puedo hacer mi propio catálogo. Ok, miren. Yo voy a venir aquí donde dice tubería y accesorios. Bueno, vamos aquí. El programa me va a dar la opción de los programas. Yo le voy a decir en main para que me marque. Mire, aquí. Me muestre prácticamente todas las configuraciones. Yo le voy a decir que yo quiero objetos en 3D. Ok, ok. 3D. Bien, yo voy a sacar ahorita, por ejemplo, la T. Lo que yo hice ahorita, miren en cuánto tiempo lo podemos hacer también con este programa. Le voy a decir aquí te pide el diámetro, en este caso 250, vendrían 110, vendrían 110 pulgadas. Bueno, le voy a decir vista y dibujo. Y ahorita miren lo que va a hacer el programa. Aquí está. Si tú quieres una T reductora, le activas aquí y ahora te va a decir que si quieres reducir en este caso de 10 a 8, en este caso yo le voy a decir que va a ser normal, ¿ok? Voy a dar un clic aquí, voy a dar otro clic aquí y miren, ahí está. Miren cuánto tiempo me generó una T, chicos. Voy a cambiar a una vista alámbrica, ya, le voy a decir realista, miren, ahí está. Miren, ¿en cuánto tiempo, chicos, me generó una T, chicos? Bien, yo me la copio, miren, lo voy a copiar, lo copio y me lo puedo llevar a AutoCAD porque este programa es totalmente muy familiar. Miren, chicos, aquí este programa es totalmente compatible porque es como si fuera AutoCAD. Y miren, aquí lo tenemos, chicos, ¿ya vieron? Ahora bien, si tú quieres una T reductora, bueno, vamos aquí. Realmente vamos aquí y vamos aquí. Voy a cambiar nuevamente la vista. A ver, aquí está. Voy a ir aquí nuevamente, tuberías y accesorios. Voy a venir a la T y le voy a decir dibujar. En este caso le voy a decir que es reductora y le voy a decir que va a ser de 10 por 8. Le voy a dar aquí y aquí me va a dibujar ahora una T en 3D. Miren, ahí está. Listo, chicos. Ya la tenemos, chicos. Ya la tenemos. La copio y me la voy a llevar a AutoCAD. Miren, ahí está. Lo pegamos aquí y listo, chicos. ¿Está? Le vamos a decir 3R rotación. Y de esta forma yo puedo, miren, yo puedo ir jugando, chicos, dependiendo. Mira, ahí está. En este caso la voy a rotar. Rotación, el diámetro menor vendría siendo en esta cara de aquí. A ver, esta cara de aquí y listo. Miren. Lo mismo. Mover, busco Shift, clic derecho, que me muestre el centro de esta cara. Listo, lo tengo. Shift, clic derecho, la cara de este centro y listo, lo tengo. Miren, chicos. Ya tengo aquí prácticamente ensamblada esta tubería. Ahora bien, el AVICAD, ¿qué más accesorios te permite generar? Bueno, pues voy a generar una brida. Esto es lo que me gusta de este programa, que si tú necesitas brida, mira, seleccionas brida, dibujar. Y aquí te va a decir, chicos, mira, ahí está. Si vas a querer el tipo, ¿no? Si va a ser una brida ciega, ahí está. Si quieres una brida, no sé, una welding neck de cuello, ahí está, mira, welding neck. En este caso yo quiero una brida de cuello. Selecciono esta brida, toco aquí, voy a F8 o un clic aquí y eso es todo lo que tienes que hacer. Mira, me generó una brida ciega, chicos. Aquí está, miren. Aquí está. Miren, y algo que me gusta, muchacho, es que también voy a R de realista, es que también va, ok. Esta brida me la dejó, aquí está, miren. Y vamos a ver, me la dejó así, vamos a ver. Debió haberse me la hecho aquí. Vamos a hacer generar nuevamente. Probablemente aquí esté fallando esta brida. Bueno, aquí. Vamos a hacerla nuevamente. Vamos a cambiar de diámetro. Bueno, en este caso de clase 300. Vamos a dibujarlo ahorita. Vamos a pedirlo que nos haga una brida de, en este caso, una brida blink, una brida ciega, ¿ok? Seleccionamos, damos un clic aquí, un clic aquí. Listo, chicos, miren. Algo que me gusta es que te hace también las perforaciones de los espárragos, chicos, miren. Te hace también la simulación, mira, ahí está. Y te diseña también, miren, te diseña de una forma también,
considerando el empaque, ¿ok? Lo que es la cara RF, por eso es el cara realzada. Bien, este programa sinceramente tiene la verdad la facilidad de poder, de poderte generar accesorios y no solo eso, pues ya para ir finalizando y pasar a plan 3D, esto es una forma de manual, chicos, ¿ok? Vamos a pasar ahorita a la parte de automatización, que es decir, que nosotros podemos automatizar el tiempo de nuestro dibujo, ¿ok? Si yo quisiera un codo, lo mismo, selecciono dibujo, selecciono el codo, doy un clic, por ejemplo, un punto aquí, y listo, chicos, hacia dónde quiero que se desplace, y listo, chicos. Miren, yo aquí ya tengo un codo. Claro que tú le tienes que especificar al programa si va a ser un codo de radio largo o un codo de radio corto, ¿ok? Bueno, para las personas que estén interesadas en obtener este programa, DaVinCAD, bueno, pues me dejan los comentarios en YouTube, yo los contacto y con mucho gusto les estoy mandando el acceso, ¿ok? Bueno, ¿cuántos de ustedes les gustaría pasar a la parte de plan 3D? A ver, de las personas que están aquí conectados, bueno, voy a cerrar esta parte de aquí, voy a guardar esta parte de aquí. Esto es una pequeña prueba, chicos, de cómo, o sea, lo fundamental y qué fácil es hacer tus piezas en AutoCAD 3D, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar esta parte de aquí. Cerramos. Y vamos a pasar a la parte que muchos de ustedes están esperando, ¿ok? Bueno, pero me gustaría leer en los comentarios si ya están listos para pasar a la parte de AutoCAD Plan 3D. Por favor, voy a abrir el programa. Voy a estar aquí ejecutando el programa AutoCAD Plan 3D. Bueno, está cargando. Que cargue el programa, por favor, chicos, si me apoyan, por favor, con esos corazoncitos, tanto en Facebook, perdón, en YouTube, como en TikTok, si me ayudan, por favor, se los voy a agradecer de todo corazón, chicos. A ver si me ayudan, por favor, compartiendo. 8 personitas en YouTube, gracias, la verdad, gracias a esas 8 personitas que están ahí pendientes. Y bueno, vamos a pasar a plan 3D y bueno, vamos a ir aprendiendo las configuraciones básicas que se requieren en AutoCAD Plan 3D. Miren, AutoCAD Plan 3D es un programa de diseño que realmente, chicos, permite trabajar la parte de tubería, también tiene parte de estructuras y te permite llevar a otro nivel tus diseños de tubería. Y es que realmente el programa es muy amigable, ¿ok? Es demasiado amigable. Lo único e indispensable que necesitamos saber es conocer los parámetros fundamentales. ¿Por qué? Si tú configuras mal tu proyecto, bueno, al final podrías tener un error, ¿ok? Bien. Cuando ustedes me digan, comenzamos. Sí, plan 3D, dice, bueno, vamos, todo porque tú lo pides, amiga. Bien. Vamos a comenzar con un proyectito en AutoCAD Plan 3D. Vamos a comenzar, ¿ok? Miren. Lo primero que vamos a hacer es generar un proyecto. Este programa no te permite rotear tuberías si no tienes un proyecto configurado, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí en la parte superior, aquí es donde nosotros vamos a configurar. Bueno, vamos a poder abrir un proyecto. Vamos a poder, en este caso, generar un nuevo proyecto. Bueno, aquí vamos a tener la gestión de todos los proyectos, ¿ok? En esta parte de aquí. Bueno, yo voy a venir aquí y le voy a decir New Project, le voy a decir nuevo proyecto, ¿ok? Aquí el curso, estoy tomando un curso, chicos, un curso que por ahí en las personas que están en Telegram, bueno, los que están interesados, si se une un grupito, bueno, por ahí les va a quedar demasiado económico. Estoy tomando un curso de AutoCAD Plan 3D que la verdad está muy excelente. Bueno, y algo que aprendí, chicos, es lo siguiente. La recomendación es el proyecto nunca va a salir de tu computadora, ¿ok? Nunca. Entonces, lo recomendable es que tú, el programa, tu proyecto lo guardes con un nombre totalmente corto, ¿ok? Por ejemplo, este proyecto TikTok, proyecto TikTok, ¿ok? Este va a ser un proyecto que va a quedar simplemente para ti. Este no se le va a compartir a nadie, ¿no? Ok, que quede claro esa parte. Y aquí le vamos a poner una pequeña descripción. En este caso le podemos poner práctica TikTok, ¿ok? Ok, ¿a qué se refiere tu proyecto? Práctica de TikTok. Ok, tenemos práctica. Aquí, ¿dónde lo guardamos? Bien, yo les recomiendo, chicos, que cuando vayan a guardar su archivo, lo guarden en una, o sea, que el directorio sea totalmente corto, que no sea unidad C, carpeta tal, mendiga, o sea, una carpeta hasta que llega a la carpeta final. No. Lo recomendable es que la carpeta, por ejemplo, en este caso se va a guardar en documentos. Entre más corta sea la ruta, mejor. Eso es lo recomendable. Bien. Esta opción, chicos, te va a permitir copiar
el proyecto. Por ejemplo, si ya tú tienes un proyecto configurado con especificaciones, ya tienes configuraciones, por ejemplo, ya agregaste válvulas, ya agregaste elementos y necesitas trabajar también con esos elementos, tú puedes copiarle esas configuraciones a ese proyecto. En este caso, yo lo deshabilito porque vamos a hacer un proyecto totalmente desde cero, ¿ok? Bueno, José Libros, yo, perfecto, amigo José. Bueno, qué gusto tenerte ahí, amigo José. Perfecto. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir siguiente. Aquí, ese es un dato fundamental. Si vamos a trabajar todo en milímetros, lo tenemos que dejar en imperial. ¿Qué quiere decir? Tanto los diámetros como las longitudes de la tubería van a ser en milímetros. Yo lo voy a dejar como métrico y lo voy a configurar como pulgada, o sea, métrico mixto. ¿Por qué? Porque me va a dar el diámetro de la tubería en pulgada y la longitud me la va a dar en milímetros. Bien. Ya teniendo esta configuración, le damos siguiente. Bien. Aquí vamos a tener, por ejemplo, PID. Existen 4 sistemas internacionales para poder dibujar. Bueno, esto va a depender del país donde estés. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la especificación PIP. Le damos siguiente. Bien, aquí nosotros no vamos a modificar absolutamente nada. ¿Por qué? Lo que hace el programa es que te va a generar una carpeta donde te va a guardar, por ejemplo, tus planos en 3D. Si vas a generar especificaciones o modificar especificaciones, te los va a guardar en la unidad D, en una carpeta especial, y ahorita vamos a ir a esa carpeta. Si vas a generar, bueno, si vas a generar dibujos ortogonales, te los va a guardar aquí. Y te va a generar una carpeta, por ejemplo, si tú vas a trabajar con archivos externos al programa, por ejemplo, fotos o archivos que son ajenos a Plan 3D, te los va a guardar aquí. Le vamos a dar siguiente. Aquí, si tú vas a trabajar solo el proyecto, o bueno, en este caso que tú solamente vas a llevar el control de tu proyecto, lo vamos a dejar como un solo usuario. Ahora, si tú cuentas con un programa, o sea, un servidor donde van a haber varias personas involucradas en el proyecto, bueno, aquí se tendría que configurar ese servidor para que todas las personas puedan trabajar a la misma vez sobre el mismo proyecto. En este caso, yo lo voy a dejar como una sola persona porque solamente yo soy la persona que va a trabajar en el proyecto. Le voy a dar siguiente y finalizar. Miren, aquí es normal que vean que como que su computadora se va a trabar. No importa que tu computadora tenga 120 y tantos gigas de memoria RAM, el último procesador y todo. Esto va a ser normal, así que no se espanten porque aquí el programa está comenzando a generar todas las carpetas y una vez que lo genere, vamos a ir a esa carpeta donde les voy a mostrar por qué este programa trabaja de una forma totalmente ordenada, ¿ok? Bueno, este programa, por lo que he estado viendo, ya se está comenzando a implementar. ¿Por qué? AutoCAD es la base de todo. De hecho, este programa es AutoCAD más el complemento de tubería. Bien, como pueden ver, miren chicos, ya tenemos el proyecto que se llama PTIC, ¿ok? Proyecto TIC. Pero yo les voy a mostrar ahorita qué es lo que pasa cuando nosotros configuramos. Miren, si se dan cuenta, yo lo guardé aquí dentro de documentos y tengo la carpeta que se llama PTIC. Bien, atentos aquí chicos. Aquí les voy a explicar rápidamente algunos consejos que son los que más adelante les van a servir. Les prometo que en cuanto yo vaya especializando más en el curso, yo les voy a ir enseñando más, ¿ok? Miren, aquí vamos a tener equipo template. Quiere decir que cuando nosotros generamos equipos o traemos equipos de otro tipo, bueno, en este caso, si tú tienes un bloque en otro programa y lo traes, todos esos equipos se van a guardar aquí. Por ejemplo, cuando generemos isométricos se nos van a guardar aquí. Si el formato fue A2, aquí se nos van a guardar los isométricos, ok. Si vamos a generar vistas ortogonales, se nos van a guardar en esta carpeta. Si vamos a trabajar lo que son diagramas de tubería e instrumentación, se guardan aquí. Si vamos a trabajar modelos de 3D, aquí se guardan, ¿ok? Y aquí vamos a tener las especificaciones, chicos. Miren, vamos a tener todas las especificaciones de acero al carbón. Si vamos a trabajar con CPVC, en este caso para fontanería, miren, este archivito lo vamos a abrir y les voy a explicar rápidamente lo que yo he venido aprendiendo a partir del curso que tomé. Ok, miren, este programa, aquí como ustedes, bueno, aquí no pueden ver absolutamente nada porque todo está oculto, chicos, todo está oculto. Aquí nosotros vamos a configurar, por ejemplo, el programa por default trae ciertas capas, miren, trae configuradas las capas, por ejemplo, trae la capa de anotaciones, equipamiento, equipos existentes, instrumentación, línea de instrumento, mecánico. Si tú vas a comenzar un proyecto desde cero, donde tú vas a generar, por ejemplo, tuberías de proyecto, tanques nuevos,
aquí puedes entrar al project y puedes generar, mire, vas a entrar aquí, yo voy a hacer el ejercicio, layer, y aquí yo voy a generar uno nuevo que se va a llamar tubería, o se va a llamar, por ejemplo, tube-new, ¿ok? Tubería nueva. Tú le puedes asignar un color, ¿ok? Vamos a darle aquí cerrar y listo. Aquí podemos configurar los estilos de texto y esos estilos de texto, cuando nosotros generemos los isométricos o empecemos a generar vistas ortogonales, las vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque esos tipos de texto aquí es donde se configura, ¿ok? Aquí algo fundamental es que aquí no se purga, chicos. Si llegamos a purgar, vamos a eliminar todo. Bien, yo ya agregué aquí, pues, supongamos, los estilos de texto, ya agregué los diferentes estilos de layer y todo. Bueno, voy a cerrar el proyecto y listo. Ya lo configuré. Vamos a generar rápidamente un pequeño proyecto de tubería. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí, chicos, tenemos esta opción. Mira, tenemos cuatro opciones. El primero es que si vamos a trabajar con diagrama de tubería, bueno, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir aquí, clic derecho, New Dibujo, ¿ok? En este caso, si vamos a dibujar diagrama de tubería. Como yo voy a dibujar tubería en 3D, le voy a dar clic derecho, nuevo dibujo, y aquí le podemos poner proyecto TikTok, ¿ok? No nos compliquemos, proyecto TikTok. Y aquí podemos seleccionar, bueno, aquí podemos seleccionar un formato, sí, pero de igual manera no nos sirve porque vamos a trabajar en el modelo donde realmente tenemos todo el área para diseñar. Bien, le voy a decir ok, miren, ya tenemos configurado nuestro primer proyecto para trabajar en 3D dentro del programa Plan 3D. Bien, hasta este momento me gustaría saber si todo bien y gracias a todas las personitas que se están uniendo a la cuenta de TikTok, gracias, la verdad muy contento. Si se pueden unir también a mi cuenta de YouTube, si me ayudan a crecer, chicos, se los voy a agradecer de todo corazón, ¿ok? Miren, como pueden ver, chicos, miren, ya aquí dentro de Plan 3D ya tengo generado un proyecto que se llama Proyecto TikTok, ¿ok? Si yo quisiera generar un nuevo proyecto, lo mismo, le voy a dar clic derecho, nuevo proyecto. Bien. Ahora bien, les voy a dar rápidamente una descripción rápida de la interfaz del programa para que vean qué tan fácil es poder familiarizarse con el programa. Bueno, como pueden ver aquí en la parte izquierda, lateral derecha, tenemos, por ejemplo, lo que es la parte de las herramientas, de las paletas de herramientas. Bien, aquí vamos a tener la tubería por especificación. Miren, como pueden ver, aquí dice 300. ¿Por qué? Porque la especificación que nosotros tenemos cargada es clase 300 y ahorita lo vamos a ver. Aquí vamos a tener todos los accesorios de tubería. Claro, los que el programa te da por default, ¿ok? Son pequeñas, bueno, son los accesorios que por default trae el programa. Pero si tú necesitas agregar nuevos accesorios, ahorita les voy a enseñar cómo cargar accesorios a este catálogo. Bien, aquí en la parte, bueno, en la parte izquierda, que es aquí el proyecto Manage, aquí Project Manage, aquí Manager, disculpen la pronunciación. Aquí vamos a tener prácticamente el control de nuestro proyecto, ¿ok? Esto es muy fundamental tenerlo siempre activo, que yo, por ejemplo, la puedo ocultar y no pasa absolutamente nada. Bien, aquí en Home vamos a tener, por ejemplo, la configuración para poder seleccionar el diámetro y la clase. Sabemos que en clase de tubería, acero de carbón, vamos a tener 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500, ¿ok? Y aquí vamos a tener esta opción de ruta de tubería, es la que te va a permitir rutear tuberías. Bien. Una vez explicado esta parte, ahorita vamos a ir viendo también otras partes fundamentales. Bien. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí que voy a dibujar a 150. Va a ser clase 150 lo que yo voy a dibujar, ¿ok? Miren, ahí está. Aquí yo voy a seleccionar el diámetro. Si yo voy a dibujar de 10 pulgadas, listo, chicos. Ya tengo configurado de 10 pulgadas y de 150. Bien. Cuando vamos a dibujar, por ejemplo, que tenemos una lista de planos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta opción vamos a venir aquí donde dice nueva ruta de tubería. Aquí nosotros es donde vamos a configurar el nombre para este plano. Por ejemplo, si mi isométrico va a ser, por ejemplo, no sé, defogue, por ejemplo, defogue guión, va a ser de 10 pulgadas, vamos a ver, 10 pulgadas guión, no sé, va a ser le podemos poner el nombre, por ejemplo, perdiz, el nombre de la batería, guión, no sé, le podemos poner aquí
que va a ser la línea 001, guión, le podemos poner aquí también guión, la especificación de la tubería, por ejemplo, va a ser AC, bueno, va a ser A, que se refiere a 150, va a ser A06, T1, ¿ok? T1, así rápidamente, ¿ok? Aquí seleccionamos el diámetro, va a ser de 10 pulgadas y clase 150, asignar, ¿ok? Miren, todo lo que yo comience a dibujar va a quedar dentro de este rango de la tubería. Bueno, ¿por qué es importante hacer estas configuraciones? Y ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ya podemos comenzar a rotear tubería. Miren, ahí está. Listo. Presionamos F8 y lo único que tienes que hacer es ir indicándole al programa. Por ejemplo, si yo la voy a dibujar a escala, si mi tubería va a ir de sur a norte, yo le voy a decir 3000, 3000, enter, listo. Y para eso ya me lo hizo. Bien. Este círculo que ven ahí, chicos, prácticamente va a ser plano donde tú te puedes desplazar. Pero si yo quiero dibujar una tubería hacia arriba, no lo puedo hacer. Necesito cambiar el plano de la tubería. ¿Cómo puedo cambiar yo ese plano de la tubería? Lo voy a hacer con el comando P de plano. Y miren, si se dan cuenta, cambió el sentido. Miren, ahora sí, miren, yo puedo dibujar ya hacia arriba. Bien, le voy a decir que va a subir 2500. Por ejemplo, 2500, enter, listo, chicos. Ahí está. Ahora bien, si yo digo que se va a desplazar ahora hacia el este, le voy a decir P de plano y listo, ahí está. Ya cambió de sentido y le voy a decir que se va a desplazar 3500, ¿ok? Enter y listo, chicos. Ahora bien, si la tubería se va nuevamente al norte, le digo P de plano, le voy a decir 3500 nuevamente y listo. Ahora bien, me gustaría saber si hasta este momento vamos totalmente bien o necesitan o quieren que regrese alguna parte, regrese una parte hacia atrás para explicar. Bien, pero antes de eso, chicos, por favor, a reventar esos corazoncitos, por favor, tanto en Facebook como en TikTok, por favor, chicos. Bueno, díganme si todo bien para seguir avanzando. Ahorita les voy a enseñar una técnica de cómo hacer giros a 45 grados de una forma automática, ¿ok? Pero me gustaría leer en los comentarios, por favor. Gracias a esas 12 personitas que están en YouTube. La verdad es la primera vez que tengo 12 personas en YouTube. La verdad, súper contento. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Bien, el programa tiene una opción, chicos, y es que el programa no es limitativo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo aquí voy a bajar a 45 grados. Lo podemos hacer de dos formas. Una es que yo toco, por ejemplo, aquí, este cuadrito, y le voy a explicar para qué sirve cada uno de estos iconos. Bien, miren. En este punto te va a permitir hacer más larga tu tubería. ¿Ya vieron? Te permite hacer más larga tu tubería y no te va a generar una soldadura. Ahora, si yo hago aquí en este más, mira, aquí está. Ya me está considerando aquí. Bueno, aquí a simple vista no se ve, pero a la hora de generar el isométrico me va a generar una soldadura de campo. Que de igual manera les voy a enseñar, perdón, a cómo generar soldaduras. Supongamos que ustedes necesitan indicar una soldadura en su tubería. Ahorita les voy a enseñar. Bien, si tú necesitas aquí indicar que tu tubería va a bajar a 45, miren cómo lo podemos hacer. En el más, con P de plano, ahí está, miren, ahí está. Si se dan cuenta, el programa te da el signo a 45. Lo único que le tienes que decir cuánto es el desplazamiento. Y eso va a depender que cuando tú hagas, por ejemplo, hagas con tu calculadora, saques cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente y tu hipotenusa, vas a poder decirle cuánto es el avance. Bueno, esta es una forma de hacer tubería, chicos, bien. Les voy a enseñar otra técnica para hacer tubería totalmente en automático, ¿ok? Pero bueno, les voy a enseñar porque este programa es totalmente muy fácil de aprender, chicos. Y es muy amigable. Bueno, yo aquí voy a agregar un juego de brida. Voy a poner una brida ciega. Bueno, yo voy a seleccionar esta brida ciega. Me gustaría saber ustedes, chicos. Bueno, yo sé que ustedes se van a preguntar. Bueno, sí, pero para que tú agregues una brida ciega necesito hacer una brida de cuello o una brida para que pueda adaptarse. No. El programa tiene la opción que detecta en automático que si tú vas a agregar una brida ciega, te genera también la brida de cuello. Y también te considera el empaque. Es decir, que cuando tú generes tu isométrico, el programa te va a calcular tanto espárrago como empaque y todo, ¿ok? Todo te lo va a considerar, ¿ok? Miren, yo aquí voy a agregar un tapón. Mira, aquí. Voy a agregar un tapón cachucha. Aquí está. Miren, ahí está.
Listo, chicos. Me agregó un tapón cachucha. Supongamos que yo quiero agregar aquí una válvula, aquí. Voy a buscar una válvula, aquí, una válvula de bola. Voy a buscar este punto y le digo aquí hacia arriba. Si yo quiero agregar una válvula en este sentido, yo no tengo que rotar absolutamente nada porque el programa ya lo tiene. Lo único que tengo es saber elegir la válvula. Aquí está. Si yo quiero, por ejemplo, sacar una desviación aquí que va a tener una T, no hay problema. En este más, cuando yo le dé, mire, me genera la T en automático. Presiono P para que cambie el sentido de la T. Mire, ahí está. Miren, ahí está. Si yo quiero que vaya hacia arriba, yo nada más le voy a decir cuánto es la longitud, 2000, y listo, mira, ahí está. Supongamos que yo aquí necesito poner una válvula aquí. Una válvula aquí en esta cara, listo, aquí está. Le voy a poner una brida ciega, ¿por qué? Porque voy a indicar que aquí voy a tener un disparo disponible. Miren, ahí está. De forma automática, ya vieron cómo todo se va adaptando, chicos. De una forma totalmente automática, ya está. Miren, ya tenemos prácticamente este bosquejo. Pero bueno, también podemos agregarle como son los zócoles. Yo voy a poner aquí un pequeño disparito, mira, aquí está, hacia arriba, mire. Cuando tú tocas la tubería, el programa te dice al sentido donde vas a querer tus zócoles. Bien, yo lo voy a tocar, le voy a dar aquí en este iconito, le voy a dar un clic y aquí le voy a decir que lo quiero de 10 a 2 pulgadas, ¿ok? Miren cómo se convierte rápidamente a 2 pulgadas. Voy a tocar aquí y le voy a dar en el más y mira, aquí está. Voy a venir aquí a mis válvulas que son soldables. Voy a poner una válvula de globo que va a ser totalmente, una válvula de globo soldable en caja. Aquí está, miren. Bien. A lo mejor, y esta válvula no es como la que estamos acostumbrados a ver, una válvula con un volumen totalmente bonita. No, pero cumple con la longitud y cumple con su especificación. Ahora bien, vamos a hacerle aquí. Vamos a sacar aquí un pequeño carretito. Le vamos a poner su tapón cachucha. Miren, soldable en caja. Ahí está. Miren, ahí está, chicos. Se adaptó, miren, se adaptó totalmente a lo que es la tubería. Bien. Aquí también el programa te permite configurarle estas válvulas, le podemos cambiar el tipo de maneral. Vamos a ir a propiedades con el comando control P, bueno, en este caso Pro o control 1, nos va a aparecer propiedades. Voy a seleccionar estas dos válvulas, bien. Claro, que también esto lo podemos hacer desde un inicio, chicos. Podemos configurar el maneral de las válvulas para cuando las generemos nos aparezca con su maneral, pero lo vamos a ir viendo más adelante, bien. Esto es para hacer rápidamente algo rápido para que ustedes puedan comenzar a practicar. Seleccionamos las dos válvulas, vamos a ir a propiedades y aquí nos va a aparecer, chicos, miren, nos va a aparecer el operador de las válvulas. Bien, yo le voy a dar un clic aquí en este honguito y en este honguito nos van a aparecer, miren, nos va a aparecer rápidamente los tipos de manerales. Yo voy a seleccionar ¿ok? Este maneral y le digo OK. En este caso, miren, ya está. Ya se adaptó. ¿Qué más podemos modificarle nosotros a estos manerales? Bien, ahí está, miren, chicos. Ya se ve con volante la válvula. Pero de igual manera podemos configurar el diámetro del volante. ¿Ok? Lo vamos a seleccionar. Vamos a venir a propiedades y aquí. Si se dan cuenta, aquí dice que en HD es para el diámetro del volante. Si yo me voy a HD, está en 0. Yo le voy a cambiar a 500. ¿Ok? Enter. Miren cómo se ajustó. Se hizo más grande el volante. Esto va a depender, chicos, de la especificación del fabricante de la válvula y esto también nos ayudaría a la hora de optimizar los tiempos a la hora de instalar, ¿ok? Bien, ya tenemos esta válvula. También a esta válvulita la podemos hacer más pequeñita. Miren, ahí está. Vamos a venir aquí a propiedades. Okay, muy bien, saludos de Venezuela. Gracias, Curi, gracias, hermanito. Gracias por tu mensaje. La verdad, muy contento de poder compartir esto con ustedes, ¿ok? Miren. Aquí vamos a venir, aquí seleccionamos por ejemplo la válvula, vamos a venir aquí a propiedades, nos vamos a ir hasta abajo, mire, aquí está. Nosotros podemos configurar el maneral, o sea, el vástago, el alto del vástago y el diámetro de la tubería. Yo le voy a decir que va a ser de 200, vamos a hacerlo pequeño. Y el diámetro va a ser de 150, ¿ok? Le decimos Enter y listo. Miren, de esta forma ya hicimos más pequeñito el maneral de la válvula y se ve un poquito, se ve mejor, chicos, ahí está, miren. Ya lo tenemos. Ahora bien, si nosotros necesitamos, por ejemplo, agregarle, no sé, aquí un juego de brida, no hay ningún problema. Tocan la brida, vienen aquí, miren, por ejemplo aquí. Y el programa te dice que tú selecciones en referencia al centro del codo a qué distancia quieres que tengamos el juego bridado. Yo le voy a decir que al 1500. Enter, ahí está, Enter y listo, chicos. Me generó aquí a distancia del centro del codo. Miren, ahí está. Al centro del codo me generó
me generó totalmente, me agregó lo que es la parte de la brida, chicos. Esto es lo que tiene el programa, pero bueno. Aquí viene la parte de cómo agregar accesorios al catálogo. Como pueden ver, chicos, no tenemos weldole. Miren, no tenemos weldole y necesito una válvula de control porque voy a hacer un paquete de regulación, ¿ok? Yo necesito agregar una válvula de control. Pero, chicos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, chicos, aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a venir aquí donde dice Project Manage y como le dije anteriormente, aquí vamos a tener todas las especificaciones, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar la especificación 150 aquí. CS, que es acero al carbón 150, le voy a dar clic derecho, le voy a decir editar especificación y aquí se nos va a cargar el editor de especificaciones, chicos. Con esto ustedes van a poder agregar sus accesorios que necesiten. Por ejemplo, si necesitan un treadle, necesitan una válvula y no la ven en el catálogo, con esto lo van a poder hacer. Así que, por favor, chicos, activando la campanita de YouTube para cuando yo haga transmisiones siempre estén ahí disponibles aprendiendo, ¿ok? Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se conforma el catálogo de especificaciones. Lo que tenemos aquí en la parte superior son los accesorios que tenemos cargados en el proyecto, ¿ok? Que es CS150, aquí está. Lo que tenemos aquí abajo son todos los accesorios que tiene en el catálogo el programa. Bueno, el programa está formado por dos catálogos. El ASME, que es el de, bueno, el ASME que va enfocado a válvulas y el ASME que va enfocado a tubería y accesorios, ¿ok? Si yo voy a cargar accesorios, necesito accesorios que no veo, por ejemplo, un weldole, pues voy a venir aquí y le voy a decir ASME, tubería y accesorio y aquí se van a cargar absolutamente todos los accesorios que prácticamente maneja el programa, ¿ok? Bien. Yo voy a buscar un weldole. Lo podemos hacer también filtrándolo. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar weldole. Miren, podemos buscar weldole. Aquí está, miren, weldole. Yo le voy a decir que quiero de media, por ejemplo, de media a 42 pulgadas. Lo selecciono. Le voy a decir añadir a la especificación. Y lo que estoy haciendo es que del catálogo general del programa lo estoy moviendo al catálogo de mi proyecto. ¿Ok? Pero bien, aquí lo vamos a tener ahora. Vamos a buscarlo para que ustedes vean. Weldole 1, weldole cada 2. Aquí está. Y lo tenemos. Nunca, chicos, jamás vayan a intentar eliminar nada de aquí porque van a dañar su catálogo. Bien, gracias a todas esas personitas que se están uniendo por TikTok. Gracias. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir ahora aquí. Vamos a ir ahora aquí y vamos a cambiar, bueno, vamos a buscar más accesorios. ¿Qué necesitamos más? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, si yo necesito, no sé, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a agregar válvulas, ¿ok? Como pueden ver, ya agregamos weldole. Le vamos a dar guardar aquí en los disquitos para que se guarde. Vamos a venir aquí y le vamos a decir catálogo de válvulas. Bien, yo necesito una válvula de control. Yo voy a filtrar que solamente me aparezcan válvulas de 150, que sea clase RF, que sea FL, por favor, que sea FL. Y aquí yo puedo buscar, por ejemplo, de control, válvula de control. Bueno, aquí vamos a buscar válvulas de control tipo globo, ¿ok? Válvula de control tipo globo, listo, chicos. Y aquí me aparecen que de media a 16 pulgadas, bueno, la selecciono, le digo añadir. ¿Y qué voy a hacer ahora? Le voy a decir guardar aquí, voy a cerrar mi especificación y bueno, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar aquí de especificación para que se actualice mi catálogo. Voy a venir nuevamente aquí a clase CS150 y listo, chicos. Bien, como ustedes pudieron ver anteriormente, yo aquí no tenía weldole. Mira, ya me aparecieron todos los weldole. Yo no tenía válvula de control y aquí está, mira. Yo no tenía válvula de control y ahora ya me aparece, listo. Vamos a hacer un paquete de regulación, por ejemplo. Yo voy a hacer más larga esta tubería. Supongamos, miren, algo que me gusta del programa y es que trabaja de forma inteligente. Si yo toco este punto, miren, yo le puedo decir cuánto quiero que se desplace. Bueno, en este caso lo voy a hacer así. ¿Está? Yo voy a diseñar aquí un paquete de regulación. Miren de qué forma lo voy a hacer. Voy a dibujar aquí una T rápido, una T para acá, una T para acá y una T para acá. Bueno, en este caso necesito hacer más grande aquí, este paquetito. Ya van a ver qué tan rápido vamos a hacer un paquete de regulación. Aquí y aquí voy a dibujar una T y miren lo que hace el programa. Listo. De forma automática me generó también ahí lo que es la parte de la T. Bueno, yo voy a hacer más grande esta parte de aquí, miren.
Yo puedo también desplazar esta parte de aquí. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a diseñar un paquete de regulación. Para eso yo voy a agregar cómo está conformado un paquete de regulación y lo vamos a hacer, por ejemplo, así. Fíjense bien. Vamos a hacer esto de aquí. Voy a agregar aquí otro juego de brida, otro paquete. Prácticamente este paquete de regulación para los que trabajamos diseñando tubería, vamos a dibujar, bueno, vamos a diseñarlo con doble válvula de control y una válvula de globo. ¿Por qué? Porque el día que le den mantenimiento a cualquiera de las válvulas, bueno, cualquiera de estos dos disparos va a funcionar para que el fluido siga continuando. ¿Ok? Bien. Yo aquí voy a agregar una válvula, miren, voy a agregar una válvula de bola aquí, una válvula de bola aquí, y también voy a agregar una válvula de bola aquí. También aquí la voy a agregar. Aquí. Y aquí también. ¿Listo? ¿Ok? Oye, que esta válvula va pegada a la T. No se preocupen. Lo único que hacemos es que tocamos aquí en la válvula. Vamos a posicionarlo en el punto medio. Y mire, lo vamos a hacer. Lo vamos a pegar todo a la T. Mire, ahí está. Todo debe de ir pegado a la T. ¿Ya vieron? Ya lo tenemos. Bueno, que esta válvula quedó con el maneral hacia la derecha. Mire, en este puntito te va a permitir girar. Mire, ese puntito te va a permitir girar dependiendo del maneral de tu válvula. Mire. Ahora bien, si ustedes me dicen, Francisco, ¿sabes qué? Es que esas válvulas llevan volante, o no te preocupes. Vamos a seleccionar aquí, miren, seleccionamos las 4 válvulas, las seleccionamos aquí, nos vamos a ir a propiedades y vamos a ir aquí a esta opción, nos vamos a ir aquí donde dice operadores, le vamos a dar un clic en el honguito, vamos a darle un clic aquí, miren, aquí ese estilo, le decimos OK y listo. Aquí está. Miren, por lógica, vamos a dejar que este volante quede hacia la parte de atrás. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tocamos la válvula, si se dan cuenta, tiene dos flechitas. Yo voy a tocar esta flechita y de forma automática, miren, se cambia el volante. Bien, toco aquí, le voy a dar en esta flechita, miren, aquí, y listo, chicos, miren. De forma automática ya tenemos aquí, miren, ya tenemos la válvula. ¿Qué más lleva un paquete de regulación? Ah, necesitamos aquí, por ejemplo, una válvula de globo. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo voy a venir aquí y necesito una válvula de globo. Voy a buscar aquí una válvula de globo, aquí, válvula de globo que sea FL, aquí está. La selecciono, voy a buscar el punto medio aproximadamente, aquí está. Yo aquí tengo mi válvula de globo, ya la tengo agregada, chicos. Ahora bien, ¿me puede decir alguien qué tipo de válvula es la que llevan los paquetes de regulación? Si es una válvula de globo, una válvula de control, una PSB, una mariposa, una check, una DO-check. Por favor, chicos, para saber si realmente pues están en la jugada y bueno, de las personitas que tienen conocimiento, por favor, me dicen qué tipo de válvula es la que debemos de llevar aquí. Bueno, la válvula que debemos de llevar aquí es una válvula de control, chicos, que va a permitir controlar el flujo, chicos, ¿ok? Bueno, esta válvula es la que acabamos de agregar en el catálogo. La vamos a seleccionar. Nos vamos a venir aquí, buscamos el punto medio aproximadamente. Listo. Yo lo voy haciendo así a proporción, ¿ok? Listo. Tenemos ya las válvulas de control, chicos. Miren, ahí está. Pero aquí hay algún dato importante. Cuando nosotros dibujamos, sabemos que por lo regular, chicos, estas válvulas llevan una reducción. Bueno, vamos a reducir estas válvulas. Fíjense cómo lo hace el programa. Seleccionamos todas las válvulas. Vamos a ir a propiedades. El programa nos dice que son de 10 pulgadas. Yo las voy a convertir a 8 pulgadas. Le digo 8 pulgadas y miren lo que hace el programa. De una forma automática, el programa me las ajusta a 8 pulgadas. Y miren, ahí está. Me las agrega y le agrega una reducción concéntrica. Bien, aquí un dato importante es que aquí debe de ir una reducción excéntrica, ¿ok? Son reducciones excéntricas, no concéntricas, pero para efectos, para este diseño lo vamos a dejar así. ¿Ya vieron? Y de esta forma, miren chicos, ya tenemos un paquetito de regulación. Ahora bien, aquí, ¿qué más podemos hacer? Ya una vez que tenemos, chicos, prácticamente nuestro diseño, ¿qué podemos hacer? Podemos generar isométricos, ¿ok? Bueno, si ustedes me dicen que quieren aprender a cómo generar isométricos ya para ir finalizando el en vivo, bueno, díganme si quieren que les enseñe a generar isométricos y para finalizar también a generar vistas de plantas y elevaciones. Pero por favor, las personas que están en YouTube y TikTok, 8 personas en YouTube, me confirman simplemente para saber si realmente están activos en el en vivo. Si no, de igual manera finalizamos a partir de este momento el en vivo. Solamente quiero saber si realmente están pendientes de lo que estamos haciendo. Y si me dicen que sí, pasamos. Si no, vamos finalizando el en vivo, por favor. Bueno, sí, creo que están algo dormiditos. Bueno, vamos a finalizar entonces el en vivo. Y, por ejemplo, mañana nos vamos a ir viendo, ¿ok?
Vamos a ver por ahí. Bueno, 5, 4, 3, 2 y B. ¿Está por ahí presente, amiga? Bueno, vamos ahí. Todo lo voy a hacer por cuestiones de que quede grabado en el video de YouTube. Okay. Bueno, vamos a hacerlo. Para generar isométricos, gracias José, perfecto. Miren, ¿cómo vamos a generar isométricos? Les comenté hace un momento que es indispensable generar siempre. Vamos a hacer aquí rápidamente otro ruteo. Voy a configurar otro estilo y le voy a decir, por ejemplo, este va a ser otro isométrico. Va a ser el D, va a ser de 10 pulgadas, guión, perdiz, guión. Este va a ser el plano 002, 002, guión, va a ser, en este caso va a ser, le vamos a poner A, guión, le vamos a poner A0, A06, T1, ¿ok? Le decimos asignar, ¿ok? Bueno, lo asignamos aquí. Bueno, vamos a pasar aquí. Yo voy a seleccionar toda esta parte de aquí, voy a seleccionar esto de aquí, voy a venir a propiedades y aquí en número de tag, chicos, miren, yo lo voy a asignar uno nuevo, ¿ok? Bueno, cambiar el número de tag seleccionado, sí, lo vamos a hacer. Yo lo voy a cambiar aquí a 2, ¿ok? Vamos a decirle 2. Voy a cancelar. Le voy a decir un nuevo tag para que me genere 2 isométricos, ¿ok? Le voy a decir nuevo. Le vamos a decir, no, cambiar de línea, cambiar la línea, ok. O vamos a dejarlo así para no agregarle tanto. Bien. Vamos a venir aquí a la parte de ISOs, chicos. Parte de ISOs. Y aquí, miren. Tenemos tres formas de hacer isométrico. Una de ellas es que cuando tú selecciones, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí. Selecciono este rango. Voy a seleccionar este rango. Voy a venir donde dice isométrico rápido. Aquí es donde tú vas a seleccionar el formato. Yo lo voy a dejar en A2. Cuando tú tengas tu formato, personalizado de tu empresa, pues te lo va a generar en tu empresa, ¿ok? En el formato de tu empresa que lo vamos a ver más adelante. Vamos a venir avanzados. Aquí yo voy a desactivar esta opción. ¿Por qué? Si yo lo dejo activado, el programa me va a generar 2 o 3 isométricos porque él va a calcular la cantidad, la dimensión de tu plano y te lo va a dividir. En este caso yo quiero que solamente me genere uno. Aquí yo le voy a decir que me genere un Excel con los materiales. Y ahorita lo van a ver. ¿Ok? Aquí aquí es muy fundamental, chicos. Bueno, yo mi norte lo tengo enlazado hacia la derecha. Bueno, yo le tengo que cambiar que el norte me lo haga hacia la derecha. De lo contrario, me lo va a hacer a la izquierda. Esto es lo que me gusta del programa, porque tú puedes diseñar con un sentido y si realmente el sentido es en otro sentido, o sea, prácticamente tú dibujaste con referencia al norte y a la derecha. Y resulta que el norte es a la izquierda, no importa, tú solamente le vas a cambiar aquí la flecha y el isométrico te lo va a hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, estas son las configuraciones básicas que vamos a hacer. Le damos OK. Le decimos crear. Miren, en este momento aquí comienza a activarse esta opción y dice creando isométrico. Ahorita que termine, nos va a mandar una notificación de isométrico generado y ya van a ver. Nos va a generar una tabla con los materiales, con el isométrico y con acotación. Lo único que tenemos que hacer es darle un poquito de calidad, chicos. Y listo, tendríamos rápidamente, de una forma automática, rápidamente todo, ¿ok? Pues vamos a esperar. Bueno, chicos, ¿qué les está pareciendo por aquí? Me gustaría leerle en los comentarios qué tal les está pareciendo. Y de una vez les invito, mañana también vamos a tener en vivo, ¿ok, chicos? Mañana vamos a hacer un proyecto desde cero, ¿ok? Vamos a hacer un proyectito, vamos a hacerlo a partir de un diagrama de tubería, un DTI, ¿ok? Para ir comenzando a diseñar tubería a partir de un diagrama de tubería. Así que, por favor, compartiendo este en vivo, por favor, les pediría que me ayudaran, por favor, compartiendo y con esos corazoncitos. Bien. Ahorita que termine de generar el isométrico, nos va a mandar la notificación. Listo. Mandó notificación, le vamos a dar un clic aquí y miren, chicos. Yo aquí le voy a dar un clic y miren lo que va a hacer. Me va a abrir un documento nuevo y aquí está. Aquí está, chicos, miren. Me generó el isométrico de una forma automática. Me generó la tabla de materiales con la tubería, por ejemplo, las bridas y todo. Bien. El programa te da los materiales en inglés, pero también tú puedes cargar tus especificaciones. Es decir, nosotros en México trabajamos con las normas de referencias que son ahorita como la NRF 032, que es diseño de plantas industriales. Nosotros podemos cargar prácticamente todo lo que viene en la norma, lo podemos cargar en el programa. Que yo ya estoy trabajando en ese proyecto. ¿Ok? Bien, que también se los voy a enseñar cómo lo van a poder hacer ustedes. Bien, ahí está, chicos. Y también podemos hacer isométrico de la siguiente manera. Miren, vamos aquí. Voy a ir al proyecto.
Voy a venir aquí, mire, voy a venir aquí donde dice producción isométrico. Como pueden ver, a mí me detecta que yo tengo una línea. Por ejemplo, esta línea fue el nombre que le asigné a todo esto. Yo le di aquí, le voy a dar avanzado. En este caso yo le voy a decir que el norte está a la derecha. Lo voy a dejar aquí. Como el diagrama es grande, la tubería está grande, le voy a decir que el programa me calcule cuántos isométricos deben de salir. Le digo OK y le digo crear. Ahorita el programa me va a generar en automático los isométricos. Ahora bien, yo no le indiqué que solamente me generara de esta parte. Bueno, lo que está haciendo el programa es que está haciendo un análisis de todo el dibujo y él solito te va a calcular. Ah, ok, hasta este lado, esta parte de aquí va a entrar en un formato. Este lado de aquí va a entrar en otro formato. A veces el programa te genera hasta 10, 8 isométricos isométricos de una plantita, pero bueno, esto también tiene que ver en la configuración. Esto es para que ustedes vean, chicos, la forma de cómo automatizar el tiempo de trabajo que es. Bueno, en cuanto termine el programa de generar los isométricos, para ir finalizando el en vivo y esté completo este en vivo, que prácticamente es como diseñar tus accesorios, como les enseñé en un momento, es fundamental aprender a diseñar tus accesorios de forma manual, de igual manera conocer qué programas te pueden ayudar a generarlo y también manejar programas avanzados como es AutoCAD Plan 3D para que tú puedas automatizar tu plan. Bien, en lo que genera los isométricos vamos a pasar a generar vistas en planta y elevaciones, ¿ok? Vamos a venir aquí donde dice crear vista ortogonal, le voy a dar un clic y aquí me va a desplegar una ventana. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Yo le voy a decir crear nuevo, aquí. Le vamos a poner, no sé, planta general, ¿ok? Una planta general, listo. Aquí, muchachos, necesitamos tener un formato. Tú puedes, por ejemplo, yo aquí tengo el formato de la empresa donde yo trabajo. Yo tengo un formato en DWT, ¿ok? Es el formato de template. Lo tienen que tener en ese formato y le vamos a decir OK. Listo. Lo que le estamos indicando ahora al programa es que, por ejemplo, el formato es de 90 por 60, ¿ok? 90 por 60 y miren lo que va a hacer el programa. Ahora sí, listo, chicos, listo. Bueno, ya me mandó la notificación acá que ya me generó los isométricos. Bueno, vamos a finalizar la parte isométrico. Okay. Vamos a decir OK, listo. Bueno, ahorita creo que porque tengo aquí, bueno, como tengo la vista en aquí no me deja abrirlo. Bueno, vamos a finalizar aquí. Les explico rápidamente, chicos. Este cubo te encierra todo tu proyecto. Mire, ¿cuál es la función de este cubo? El cubo te marca que todo lo que esté dentro del cubo es lo que va a salir en la vista. Si una parte del cubo, si yo nada más quiero sacar una vista en planta, por ejemplo, del paquete de regulación, yo puedo modificar este cubito así, miren. Y yo le puedo indicar al programa que solamente me saque una vista. Ahora bien, la parte roja te va a indicar la parte donde te va a sacar la vista. Si yo quiero una vista en planta, esta cara roja debe estar arriba. Si quiero una vista con una vista inferior, tiene que estar abajo. Si queremos una vista lateral izquierda, tiene que estar a la izquierda, ¿ok? Ahí está. En este caso yo voy a sacar una vista en planta, pero yo voy a meter en el cubo absolutamente todo. ¿Por qué? Si no, nada más me va a salir el paquetito de regulación y yo quiero... Primera configuración que tenemos que hacer, ¿ok? Seleccionar el cubo. Listo. Ahora bien, ¿qué otra configuración necesitamos? Necesitamos aquí, miren, aquí. Vamos a ocultar que cuando nosotros sacamos vistas en planta y tenemos tuberías que pasa una por debajo de la otra, yo aquí le estoy diciendo que solamente me muestre la cara de arriba y todo lo que está abajo que no se muestre, ¿ok? Este es muy fundamental, esta configuración. Aquí el programa te pide la escala, ¿ok? 1 a 50, le decimos OK, listo, chicos. En este momento, miren, ya me generó aquí me va a generar aquí, le doy un clic y aquí me está generando, miren, chicos, aquí está. Yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, está la vista en planta, aquí lo tenemos, miren, aquí está. Yo le voy a decir rotar al viewport, miren, lo voy a rotar para que entre en mi formato, mira, ahí está. Listo, chicos. Yo aquí tengo una vista en planta, miren, yo aquí tengo una vista en planta totalmente limpia, miren, de forma automática. Aquí tengo mi paquete de regulación, aquí tengo todo. Ahora bien, yo necesito una nueva vista, le voy a decir New View, voy a seleccionar mi proyecto TikTok. Si yo tuviera más proyectos, por ejemplo, otros archivos 3D, tendría que seleccionar en el cual es que yo quiero sacar la vista. ¿Qué dice nuestra amiga Ibec? Está genial el programa, hay que practicar para tener más agilidad. Claro que sí, amiga Ibec, demasiado, hay que practicar. Recuerda que la práctica es el maestro.
Bien, seleccionamos aquí y le decimos OK. Ahora bien, nos va a aparecer nuevamente el cubito. Y ahora le vamos a decir qué vista quiero. Yo le voy a decir que quiero una vista frontal. Bueno, en este caso una vista lateral izquierda, ¿ok? Una vista lateral izquierda. Le digo que me oculte la parte de atrás que no se vea. La escala 1.50. Le digo OK. Y listo, chicos. Aquí me va a aparecer, mira, ahí está, F8 desactivo. Doy un clic aquí. Generando. Y listo, chicos. Miren en cuánto tiempo me generó una vista frontal. Ya vieron, chicos, de una forma totalmente automática. Aquí está, miren. ¿Está? Listo, chicos. Listo, chicos. De esta forma, lo único que tienen que hacer ustedes es generarlo. Y una vez que ustedes configuren sus capas, ya van a poder acotar, van a poder hacer todo de forma automática. Miren, chicos, esto se ve totalmente profesional, chicos. Ahora bien, para finalizar, vamos a sacar la última vista. Vamos a sacar una vista, en este caso una vista frontal, ¿ok? Porque ya tenemos una vista lateral. Vamos a sacar aquí. Recuerden, venimos aquí, le vamos a decir una vista frontal, esta vista de aquí. Le vamos a decir aquí que nos oculte lo que no, o sea, la parte de atrás, ok. Aquí nos va a generar la vista, le damos un clic aquí, genera la vista y listo, chicos. Miren, ya tenemos esta vista. ¿Cuál? Esta vista es si tú te paras aquí, si tú te paras en esta cara, bueno, en este sentido de aquí, vas a poder ver esto, ¿ok? Listo, chicos. Ya tenemos totalmente, rápidamente tenemos todo. Vamos a pasar aquí a la vista 3D, donde nos generó ya los isométricos generales. Miren, esto es lo que le decía, muchachos. Cuando dejamos la opción de que el programa te genere los isométricos, él calcula, miren lo que hace el programa. Aquí nos generó varios isométricos, miren, aquí nos generó un isométrico y sus tablas de material. ¿Ok? Vengo aquí, le voy a dar doble clic. El isométrico 2 es la continuidad, perdón, es la continuidad. Miren, chicos, aquí está, miren, aquí está, es la continuidad. Y miren la lógica que va llevando el programa. Esta válvula, acá ya la dejo como existente. Ok. Y acá vamos a darle nuevamente, vamos a abrir el archivo 3 y miren. Listo, chicos. Miren cuántos isométricos para vender nos generó. Aquí nada más nos generó uno. Aquí es prácticamente, aquí comienza el paquete de regulación. Vamos a darle otro clic. Flujo 4. Miren, chicos, qué bonito. Miren, no dejen, no. Prácticamente hasta la válvula de control y válvula de globo, miren, ahí está. Nos generó el 4. Vamos a pasar al isométrico 5. Y miren cuántos isométricos generamos, chiquillos. Miren cuántos isométricos. Aquí lo tenemos, miren. Aquí está. Y lo tenemos. Y como último isométrico probablemente nos generó solamente una pieza, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos generó aquí. Ah, ok, miren. Esto es la parte de en medio del paquete de regulación. Ahí está. Nos generó totalmente 6 planos en forma automática. ¿Ya vieron? Nos generó su tabla de material. Nos lo generó. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues darle un poquito de calidad y ya tendríamos nuestro plano. ¿Ok? Y todo a partir de un proyecto 3D. Bueno, chicos, la verdad estoy súper contento con ustedes. Compartan, por favor. Ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Estoy súper contento. Este video va a quedar grabado en la página de YouTube. En un momento más lo voy a compartir por todas las redes sociales y espero que me apoyen difundiendo, ¿ok? Bueno, y ve, Arnold, gracias chicos, gracias José, gracias. Chicos, de los programas y todo lo que vieron ahí, del Pipedat y todo, por favor, escríbanme por favor por Telegram o déjenme mensajes por YouTube y con mucho gusto se los voy a hacer llegar, ¿ok? Gracias a los chicos que se encuentran en TikTok. Las personas que están en TikTok, en la descripción de la biografía van a tener directo a mi canal de YouTube. Y ahí van a tener, chicos, mándenme mensajes, déjenme mensajes en cualquier video y yo les voy a estar contactando para ayudarles, ¿ok? Bueno, excelente tarde y nos vemos mañana en el en vivo a partir de las 21 horas, hora de México. Así que nos vemos y ve, excelente noche. Nos vemos todos, chicos.